Apreciados estudiantes, bienvenidos a este espacio de pensamiento matemático. En la clase de hoy hablaremos acerca de la división entre monomios. Iniciemos. Como pregunta tenemos, ¿cómo se efectúa la división entre monomios? Respondamos esta pregunta. Primero se dividen las partes numéricas entre sí y luego se dividen las partes literales teniendo en cuenta las propiedades de la potenciación. En este caso específico, la división de potencias de igual base. Es decir, se coloca la misma base y se restan los exponentes. Ese es en el caso de las partes literales. Veamos esto con un ejemplo. Ejemplo. Resuelve las siguientes operaciones. A. Vemos que esto es una división y es una división de monomios. La expresión que vemos aquí en el numerador es un monomio, menos 392x a la 5 y a la 3, dividido entre 7x a la 2 y. Es una división de monomios. Como dice la teoría, para dividir monomios, primero dividimos las partes numéricas. Dividimos menos 392 entre 7. Y posteriormente dividimos las partes literales. X a la 5 entre x a la 2, y a la 3 entre y. Iniciemos. Primero con las partes numéricas. Menos 392 entre 7 nos da menos 56. Menos por más, menos, o menos entre más, menos, y 392 entre 7 nos da 56. Vamos ahora con las partes literales, con las letras. X a la 5 entre x a la 2. Son potencias que tienen la misma base. Coloco la misma base que es x y resto los exponentes. Sería 5 menos 2, 3. Nos da entonces x a la 3. Seguimos con y a la 3 y y. Suponemos que el exponente que tiene x es un 1. Colocamos la misma base y restamos los exponentes. 3 menos 1, 2. Nos da y a la 2. El resultado de esta división es menos 56x a la 3 y a la 2. Veamos otro ejemplo. B. Aquí tenemos nuevamente dos monomios que se dividen. Menos 64 a la 2 bc a la 4 entre o sobre menos 140 a la 2 c a la 3. Cuando la división de manera exacta no es posible, procedemos con la simplificación entre las partes numéricas. Primero multipliquemos signos o dividamos signos para conocer el signo del resultado o del cociente. Menos por menos, más. Sabemos entonces ya que el cociente es positivo. Como la división 64 entre 140 no es posible de manera exacta, como en el ejemplo anterior, procedemos a simplificar. Recuerden que simplificar es dividir al numerador y al denominador por una misma cantidad, por un número común, por un divisor común. 64 y 140 se dejan dividir por 2. Decimos entonces 64 entre 2 o mitad de 64 nos da 32. Lo mismo hacemos con 140. 140 entre 2 o mitad de 140 nos da 70. Los números que nos han quedado ahora son 32 y 70. Es posible continuar la simplificación. 32 y 70 comparten un divisor común, que es 2. Decimos 32 entre 2 o mitad de 32, 16. Y con 70, mitad de 70 o 70 entre 2,
35. Observemos que los números que nos han quedado, 16 y 35, no tienen divisores comunes, excepto de uno. ¿Cómo nos queda entonces la parte numérica de esta división entre monomios? Nos queda como 16 35avos. Procedemos ahora con la división entre letras, entre las partes literales. A a la 2 entre a a la 2 nos daría a a la 0. 2 entre 2 menos 2, 0. A la 0. Y a la 0 es 1. Se perdería en nuestro cociente. B, como no tiene con quién efectuar la división entre partes literales, lo anotamos. Y continuamos con C. C a la 4 entre C a la 3 se coloca la misma base que es C y se restan los exponentes. 4 menos 3, 1. C a la 1. Por tanto, dividir menos 64 a la 2b C a la 4 entre menos 140 a la 2 C a la 3 ha sido igual o es igual a 16 35avos BC. Otro ejemplo, C. Vamos a dividir x a la 3, y, z a la 7 entre o sobre 3x a la 2, y, z a la 4. Nos damos cuenta que en el numerador se encuentra como parte numérica un 1, y no es posible la división exacta entre 1 y 3. 1 entre 3 no es posible la división de manera exacta, como tampoco es posible la simplificación. En este caso, anotamos la parte numérica tal y como se ve ahí, 1/3. Seguimos con las partes literales. X a la 3 entre x a la 2. Coloco la misma base que es x y resto los exponentes. 3 menos 2, 1. X a la 1. Veamos que y es la misma potencia tanto en el numerador como el denominador. Y entre y me da y a la 0. Y a la 0 es 1 por propiedad de potenciación. Se pierde en el cociente, en el resultado. Seguimos con z. Z a la 7 entre z a la 4 se coloca la misma base z y se restan los exponentes. 7 menos 4, 3. Nos da z a la 3. Por tanto, x a la 3 y z a la 7 entre 3x a la 2 y z a la 4 es igual a 1/3 de x z a la 3. Otro ejemplo. D. Vamos a dividir al monomio 4a a la 6 b a la 2 c a la 2 entre o sobre 7a a la 3 b c a la 2. Como lo dice la teoría, primero procuramos dividir las partes numéricas entre sí y posteriormente las partes literales entre sí. Nos damos cuenta que entre las partes numéricas no es posible la división exacta. 4 y 7, 4 no se deja dividir entre 7 de manera exacta y 4 y 7 no comparten un divisor común para proceder a la simplificación, en caso de que la división exacta no es posible. Las partes numéricas quedan entonces de esa manera, 4 sobre 7 o 4 séptimos. Procedemos con las partes literales. A la 6 entre a la 3. Coloco la misma base, a, y resto los exponentes. 6 menos 3, 3. Me da a la 3. Continúo con b. B a la 2. Entre b se coloca la misma base que es b y se restan los exponentes. 2 menos 1, porque esta b tiene exponente 1. Nos da b a la 1, o sea, b. C a la 2 entre C a la 2 se coloca la misma base que es C y se restan los exponentes. 2 menos 2, 0. C a la 0. Pero C a la 0 es 1 por propiedad de potenciación. Se pierde en nuestro cociente. Entonces, al dividir el monomio, 4a a la 6, b a la 2, c a la 2 entre 7a a la 3, b, c a la 2,
nos da como resultado 4 séptimos de a la 3 b. Continuemos con otro ejemplo. Aquí tenemos una situación que dice de la siguiente manera. Si la expresión 26x a la 3y a la 2 representa el área de un terreno rectangular y 13x a la 2y representa su largo, ¿qué expresión representa el ancho del terreno? Como nos damos cuenta en la representación geométrica, este rectángulo representa nuestro terreno rectangular. La parte de color amarillo en su interior es la superficie que encierra ese rectángulo, es su área. Y está representado por la expresión 26x a la 3 y a la 2. Y el largo del terreno, el largo del rectángulo, está representado por la expresión 13x a la 2y. En la situación me preguntan por la expresión que representa el ancho. El ancho aquí lo hemos representado con la letra A minúscula, A de ancho. Solucionemos este problema. ¿Qué sabemos del área de un rectángulo? Sabemos de que área de un rectángulo es igual al producto del largo por el ancho. Esta A mayúscula representa el área, esta L representa el largo del rectángulo y esta A minúscula representa el ancho del rectángulo. Como mi intención es hallar el ancho, entonces el largo, que se encuentra aquí multiplicando al ancho, pasa a dividir al área. Entonces, ancho es igual a área entre largo. El área es 26x a la 3 y a la 2. Y el largo es 13x a la 2y. Realizamos entonces la división. Ancho es igual a 26x a la 3 y a la 2 entre 13x a la 2y. Como lo indicamos anteriormente en el concepto, primero dividimos las partes numéricas entre sí y luego las partes literales entre sí. Empezamos. 26 entre 13. Si es posible la división exacta. 26 entre 13 es igual a 2. Continuamos con las partes literales. X a la 3 entre X a la 2 se coloca la misma base que es X y se restan los exponentes. 3 menos 2, 1. Nos da X a la 1 o X. Seguimos con Y. Y a la 2 entre Y se coloca la misma base que Y y se restan los exponentes. 2 menos 1, 1. Nos da Y a la 1 o Y. Por tanto, el ancho de nuestro terreno va a ser igual a 2XY. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que sea de mucha utilidad. Hasta una próxima ocasión.